la voy a grabar, la grabo como todas las sesiones de los miércoles. Esta misma semana la subiré a, a mi canal de YouTube, donde podrán bajarla y compartirla, lo que quieran. Esas conferencias son precisamente para eso, para que, aproveche todo el mundo que quiera con toda libertad. Eh, bueno, Cristian, bienvenido otra vez, muchas gracias por haber aceptado. Y yo quisiera que empezaras hablándonos, presentándonos la temática general. ¿Qué es eso de la justificación por la sola fe? Bueno, ante todo, agradezco a Javier la generosidad de invitarme a esta serie de pláticas que él imparte. Tengo que decirlo, aún dentro del ámbito teológico o el ámbito de creyentes, el ámbito de estudiosos bíblicos, no es fácil que alguien invite a otra persona. ¿Eh? Yo reconozco en Javier siempre una persona muy abierta, muy sincera y que pues no tiene miedo, ¿no? De compartir y de presentar a los demás, muy, muy desinteresado en ese sentido y por tanto muy, muy generoso. Gracias, gracias Javier. Eh, para ilustrar la importancia, la centralidad de la justificación en el Nuevo Testamento y en particular en Pablo, eh, yo subrayaría que nunca vemos en las epístolas, en las palabras de Pablo, nunca vemos que él presente al cristiano, al creyente, como alguien que está tratando de ser perdonado. Nunca lo presenta como una persona insegura de su relación con Dios. Nunca lo presenta como alguien que se está superando y por su fuerza de voluntad algún día va a lograr la bendición de Dios. Nunca lo presenta así. ¿Por qué? Esto, lo contrario es lo cierto, ¿no? Pablo siempre presenta al creyente desde varios aspectos, por ejemplo, como nueva criatura. El creyente es una nueva criatura. El creyente tiene el Espíritu de Cristo, tiene el Espíritu Santo, es un templo del Espíritu Santo. El creyente ha sido circuncidado no en la carne, sino en su corazón. El creyente es un hijo de Dios, estoy pensando en Romanos 8, ¿no? El creyente es un hijo de Dios, como dije, es alguien que tiene el Espíritu Santo, es alguien que ha sido justificado, santificado y que nada puede apartarlo del amor de Dios. Entonces, estas son dos posturas contrastantes. La que decía yo, imaginar al creyente como alguien que simplemente está en el camino del esfuerzo y juntamente de la duda para ver si alcanza el perdón, la reconciliación. Y la perspectiva paulina, que, como digo, nos presenta como habiendo pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, como habiendo sido redimidos, habiendo sido comprados, como ya siendo hijos de Dios y templos del Espíritu Santo. Es más, Pablo en sus distintas cartas saluda a los creyentes y les llama santos. Así empieza la carta a los Corintios. A todos los santos que están en Corinto. O la carta a los filipenses, ¿no? A todos los santos que están en Filipos. Y si uno lee las fallas y defectos que tenían los corintios, uno se pregunta, ¿por qué les llama santos? Yo no diría que son santos, ¿no? Pero Pablo les llama santos. Gálatas 2:20 es un pasaje que al ratito voy a volver a citar, ahora solo lo menciono rápido. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿no? Con Cristo estoy crucificado, estoy con Cristo juntamente crucificado, ya no soy yo el que vive, Cristo vive en mí. Creo que esta es una de las mejores definiciones de cristiano. Cristiano, de acuerdo a esta idea, no lo es básicamente porque
va a la iglesia fulana, perengana, porque se porta bien o se porta mal, porque se sabe unos versículos bíblicos, porque da limosna, porque celebra la Navidad, la Semana Santa, sino porque está crucificado con Cristo y Cristo vive en él, ¿no? Entonces, si partimos de eso, la gran pregunta es, ¿y en qué momento una persona dejó de ser alguien separado de Dios? ¿En qué momento dejó de ser una persona cuyos pecados le condenan, tanto le separan de Dios en esta vida como después de esta vida? Y esa persona llegó a ser un templo del Espíritu Santo y llegó a ser un hijo de Dios, ¿no? Esa es la pregunta. Y quiero llevarlos básicamente, digo, el tema es muy largo, pero vamos a ver pasajes de dos cartas de Pablo, la de Gálatas y la de Romanos, que son las que más claramente tratan el asunto del perdón, de la conversión y, como lo hemos llamado aquí, de la justificación, de la justificación. Ahora, la palabra justificación, decía el doctor Javier, que comencemos por este asunto general, la palabra justificación, más allá de su uso normal filosófico, que consiste en fundamentar un pensamiento, tiene un uso teológico y el uso teológico es prácticamente declarar, reconocer, aceptar que alguien es inocente. Decir que alguien es justo implica decir que alguien es inocente. Fue después en la Edad Media cuando el concepto de justicia se redujo a su acepción retributiva, ¿no? Ah, justicia es que le des a este su premio o su castigo. No, en el Antiguo Testamento y también antes de la Edad Media, la justicia contemplaba al hombre de manera integral y aquel que era inocente y aquel que estaba viviendo los aspectos de la vida de una manera que seguía la sabiduría divina, se podía llamar un hombre justo. Ahora, el hecho es que hay muchas personas, prácticamente la mayoría o todos, tendríamos que decir, que no hemos sido siempre justos, que no somos siempre justos. La doctrina de justificación lo que significa es esta gran paradoja que a pesar de nuestros pecados, Dios desea declararnos y mirarnos como inocentes. Aunque hayamos pecado, Él quiere vernos, aceptarnos como si fuéramos inocentes. Y una vez aceptados como inocentes, quiere ir transformándonos por esa relación de Él con nosotros, esa intimidad amorosa, quiere irnos transformando para que esa justicia sea de facto, o sea, se manifieste realmente en la vida del creyente. A partir de eso, vámonos a la carta a los Gálatas en su capítulo 2. ¿Sí? Voy a ir leyendo, pero no tan rápido para dar tiempo de que lo busquen o cuando menos lo anoten. ¿Sí? Dice Gálatas 2, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La discusión de Pablo es aquí con los creyentes que él mismo había sembrado o logrado en la zona de Galacia, pero que luego habían sido visitados por judaizantes, es decir, personas que les decían, no, 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 no basta con que creas, necesitas cumplir la ley. Si no cumples la ley, Dios no te puede considerar justo. Y entonces aquí es donde Pablo da algunas respuestas puntuales en una discusión terrible con los judaizantes, donde incluso les dice que si un apóstol o un ángel les comunicara un evangelio diferente, sería maldito. Y les dice que ellos van a caer de la gracia si quieren hacerse justos por sus propios méritos, ¿no? Pero aquí está resumido en el verso 16.
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Las obras de la ley no se refiere a los ritos, a los sacrificios de animales y todo eso. Esa es la parte de la religión más sencilla, cualquiera lo hace. Los judíos lo hicieron durante mucho tiempo sin necesariamente tener un corazón entregado, arrepentido. De hecho, los profetas los reprendieron por eso. Pablo con las obras de la ley se está refiriendo a las obras en las que pretendamos cumplir los mandamientos. Pero es un contraste. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo o en Jesucristo. Nosotros hemos creído en Jesucristo, lo reitera, ¿no? Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y por si fuera poco, por tercera vez, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí el concepto justificación se sostiene en el sacrificio de Cristo y en la aceptación de ese sacrificio. Aquí es muy importante que definamos también la fe, porque va unida siempre a la justificación. El Concilio Vaticano II ha definido muy bien la fe como la respuesta a la gracia divina, ¿no? Estoy hablando incluso desde una perspectiva católica más contemporánea, que es el Segundo Concilio. La fe es la respuesta del hombre a la gracia divina. Entonces, entendiendo este texto, la ley y cumplir la ley no me hace justo. Sorprendente, ¿eh? Uno diría, ¿qué tienes que hacer para ser justo? Ah, pues portarme bien. Y aquí Pablo dice, no, la ley no te hace justo, te hace justo Jesucristo. Cuando, cuando aceptas el regalo de Dios, cuando aceptas, cuando crees en lo que Jesucristo hizo por ti. Y como, bueno, no lo voy a volver a leer, pero en este verso 16, entonces 3 veces se reitera la idea. Ahora, en el capítulo 2, también más adelantito, está el verso 20 que les cité hace un momento. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Decía yo, esta es la definición de auténtico cristiano. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, sigo viviendo la vida física, ¿verdad? Sin embargo, eso que vivo ahora en la vida física, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues lo que nos resta de esta vida lo vivimos en la fe, esa fe que nos ha permitido que Cristo viva en nosotros, que Cristo sea el Rey no solo del universo, no solo un Cristo político, como a veces se proclama a un Cristo Rey, sino el que vive en mí y me gobierna por la fe, ¿no? Porque me amó y porque se entregó a sí mismo por mí. Y por eso el 21 dice, no desecho la gracia de Dios. Aquí hay otro concepto que en toda la teología católica y protestante va unido a la idea de justificación, y es la idea de gracia. Sin embargo, creo que a veces también ese concepto se ha desvirtuado, no creo que lo toquemos hoy, solo dejo apuntado que se ha sustancializado, pero la gracia se ha sustancializado. Pero en Pablo, la gracia solamente significa que el amor de Dios es inmerecido. La gracia es un adjetivo calificativo del sustantivo amor de Dios. Dios me ama aunque yo no lo merezca. Dios quiere salvarme, quiere bendecirme, quiere darme todo lo que Él quiere darme, que es mucho, solo porque yo no lo merezco, ¿no? Entonces, no desecho la gracia de Dios. Si por la ley fuese la justicia, o sea, si cumpliendo la ley yo llegara a ser justo, entonces por demás murió Cristo. Este pensamiento es muy importante, ¿no? Si uno se salva cumpliendo la ley de Moisés, o si uno se salva haciendo buenas obras, o si uno se salva dando limosnas, o si uno se salva asistiendo a la iglesia, o si uno se salva reencarnando, entonces por demás murió Cristo. Si había otros caminos, ¿no? Entonces Dios no hubiera mandado a Cristo. Por eso Pablo dice, a ver,
¿Para qué Dios manda a Cristo y además Cristo muere en una cruz si había otro camino para ser justos y ese camino era la ley? La ley implica mi propio esfuerzo, la ley implica mis propios méritos para ser una buena persona, ¿no? Es más bien un amor que yo no merezco, así como soy pecador. La gracia subraya el hecho de que yo merecería la condena de Dios. A pesar de eso, Dios quiere amarme, no condenarme, quiere amarme. Bueno, al siguiente capítulo, Gálatas 3, en el verso 2, dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, ejemplos de las obras de la ley, pues para pronto son los 10 mandamientos, ¿no? Les está preguntando, a ver, ustedes tienen al Espíritu Santo porque se lo merecieron, porque habían cumplido los 10 mandamientos, fueron tan buenos cumpliendo los 10 mandamientos que Dios dijo, no, pues les tengo que dar el Espíritu Santo. A esta pregunta la respuesta implícita es no, no se recibió el Espíritu por las obras de la ley, sino por el oír con fe, oír el Evangelio quiere decir la buena noticia, ellos oyeron las buenas Cristian. noticias y aceptaron las buenas noticias, se involucraron existencialmente en las buenas noticias, porque este es otro asunto, otra palabra que se relaciona, la palabra fe, que ya dijimos que es la respuesta del hombre a Dios, pero hubo un tiempo, también incluso por ahí de la Edad Media, que la fe se convirtió en la aceptación mental de una doctrina. Pero Pablo nunca usa la palabra fe en ese sentido. Siempre la usa en el sentido de que un ser humano se arroja en Dios. Cristian, Sí, ¿puedo por meter un favor. poco mi... Sí, sí, sí. eh, qué sensacional, me está encantando la exposición, porque no es perdóname que lo diga así, la típica exposición dura protestante. Yo no veo gran diferencia con el mensaje de Jesús en los evangelios. Dios nos ama, Dios los ama gratuitamente. Es el amor de Dios, como el amor de un padre, que es absolutamente gratuito e incondicional. No tiene condiciones. Y lo que más desea es que sepamos. Es como absurdo pensar que un hijo tiene que hacer obras buenas para que su padre lo ame, ¿no? Eh, pero aquí hay bueno, a ver, quisiera yo que tocaras, aunque fuera brevemente, eh, ¿qué relación tiene esta justificación por la fe con el determinismo? Porque la definición que has dado de fe, hasta donde he captado, Cristian, excluye el determinismo. Y sin embargo, dentro del protestantismo de la Reforma del siglo XVI, sí hay una gran tendencia a interpretar la fe como, es decir, la justificación por la fe como una elección de Dios en la que el ser humano este, solamente tiene como papel aceptarlo. ¿Podrías abundar un poco en eso? Claro, en la Biblia hay suficientes versículos sobre la responsabilidad humana, la misma naturaleza de la Biblia que siempre está invitando al arrepentimiento, a volverse a Dios, a seguir los caminos de Dios, excluye un determinismo que implicara mi pérdida de voluntad. El determinismo, para resumirlo, así como se crea ahora, tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia Protestante, nace con San Agustín. Es San Agustín el que dice que la voluntad del hombre está esclavizada al pecado original y el hombre es incapaz de nada bueno. Por tanto, los que son salvados, los que son justificados, lo son porque Dios los ha elegido. Y a los que no ha elegido, pues nunca les va a llegar la fe y nunca les va a llegar la justificación. Entonces, eso que San Agustín plantea se queda como una especie de fundamento doctrinal para la posteridad. Bastante de eso retoma Santo Tomás de Aquino, estoy en el ámbito católico,
Y después, por supuesto, Lutero y Calvino, que son absolutamente agustinianos, ¿no? Pero como Pablo está 5 siglos antes que Agustín, me parece que no hay cabida a un determinismo, sino que la fe es la respuesta del hombre. Miren, bien lo dijo Javier, si pensamos en Dios como un padre, el padre no ama con condiciones. Hace mal el padre que dice, si no eres un buen hijo ya no te voy a querer. Eso es equivocar. El padre ama al hijo aunque se porte bien o mal. Por supuesto, el papá no quiere que el hijo se porte mal. Eso queda muy, muy claro, ¿no? Pero aunque la mamá tuviera un hijo en la cárcel, lo sigue amando, lo sigue amando. Entonces, efectivamente, el amor de Dios es incondicional. Pero a pesar de que Dios nos ama a tal grado que dio a su hijo, es decir, ese es un grado óptimo, ya nos puede amar más porque ¿qué hay más que dar a su propio hijo? A cada ser humano es amado en grado óptimo, supremo. Este, a pesar de eso, Dios no obliga al amor, porque el amor no puede ser obligado. Imagínense ustedes que obligan a un amigo, a una esposa que los ame, pues eso no sería realmente amor, ¿no? Dios o Jesucristo con la iglesia también es comparada a un matrimonio. Y en un matrimonio, incluso cuando se va a hacer apenas el matrimonio, está la pregunta, ¿no? ¿Aceptas casarte con tal persona? No solo para el hombre, sino también para la novia, es decir, para la criatura. Dios es el novio, la criatura es la novia. Y hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde Eleazar va a buscar una esposa para Isaac, el hijo de Abraham. Y entonces allí Eleazar dice, ¿y si la mujer no quiere venir? Y Abraham dice, si no quiere venir, eres libre de tu juramento. Es decir, no es que va a venir a fuerzas, porque Dios ya lo determinó. Y cuando llega a la casa de Rebeca, dice el pasaje, pues vamos a preguntarle a la joven si quiere ir. Y ella dice, sí. Entonces, la iniciativa es divina. Eso debe quedar perfectamente claro. El ser humano no es el que fabrica su salvación, según Pablo. El ser humano no se justifica a sí mismo. Dios tomó la iniciativa de enviar a su Hijo. Dios tomó la iniciativa, como dice Romanos 5:8, de que siendo aún pecadores, Cristo muriera por nosotros, ¿no? Dios toma la iniciativa y la salvación es un regalo absoluto de Dios. Solamente a mí me corresponde una cosa, decir sí. Puedo decir no, pero me corresponde decir sí. Cualquier persona en esta vida que me dé un regalo, yo puedo aceptarlo o puedo rechazarlo. Si lo acepto no me cuesta nada, no lo merecí, es un regalo, pero efectivamente podría llegar a rechazarlo. Hay un versículo muy mal entendido que es Efesios 2:8, atribuido a Pablo, probablemente no sea de Pablo, pero cuando menos de discípulos de Pablo. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y luego añade, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La mala interpretación es, la fe es un don de Dios. No está diciendo eso. Está diciendo que la gracia, que la salvación es un regalo y por tanto es un don de Dios. La fe no puede ser un don de Dios porque entonces Dios se estaría contradiciendo. O sea, Dios dice, te vas a condenar por estar en la incredulidad. Oye, sí, pero ¿por qué está en la incredulidad? Pues porque Dios no le dio la fe. O sea que Dios nada más está jugando a condenar a una persona poniendo un pretexto que Dios mismo podría resolver, pero no resolvió, ¿no? En cambio, cuando invita a creer es porque es una decisión que nosotros debemos de tomar. Cristian, otra vez. Eh, claro, estoy perfectamente en sintonía contigo. Yo quisiera ahora que eh, abordaras el tema de la relación de la justificación con la fe con el pecado original. Ya con la doctrina del pecado original, ya mencionaste hace un poco a Agustín, que fue pues, el creador prácticamente de esta doctrina del pecado original.
pero son dos cosas que están muy ligadas. A ver, ¿qué relación hay entre pecado original y justificación por la fe? Se me hace que Javier me invitó para que al final me quemen en leña verde. Este, bueno, Si es, quieres compro- responder. es comprometedora la pregunta, pero miren, efectivamente, quien fundamenta o elabora, mejor dicho, elabora la doctrina del pecado original es Agustín. Los padres griegos no presentan esa doctrina. El Nuevo Testamento, leído de otra manera, no presenta esa doctrina. En tiempos de Agustín, Pelagio no aceptó esa doctrina. En tiempos del racionalismo, hubo filósofos y teólogos que no aceptaron esa doctrina. Es decir, no la ha aceptado todo el mundo siempre. Es una aportación de Agustín que tendría que partir de la suposición de que Adán no es el símbolo de la humanidad, sino un personaje histórico concreto que pecó y que por culpa de él todos nacemos condenados, ¿no? Entonces, por eso necesitamos que a pesar de nuestra culpa, Dios eh, nos elija a algunos, estoy en Agustín, ¿no? Dios nos elija a algunos para justificarnos porque Él quiere, nada más porque Él quiere. Sin embargo, se necesita un acto sacramental. El bautismo imparte, confiere la gracia de la justificación. Esa es la postura de Agustín. Pero como estamos en Pablo, Pablo nunca habla de un pecado original, ni siquiera usa el término pecado original. Ahí en Romanos 5, donde trata el tema, hay un punto donde dice, en Adán todos morimos, pero añade, por cuanto todos pecaron. Es algo que ya había dicho en Romanos 3:23. La paga del pecado es muerte, ¿no? Pero refiriéndose a una larga lista que en los capítulos 1 y 2 ha enunciado. Y luego en Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron, ¿no? Es Romanos 3:23, ¿no? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No dice, por cuanto Adán pecó, todos están destituidos de la gloria de Dios, sino por cuanto todos pecaron. Creo que ahí estaría la primera diferencia con Agustín. La Biblia no habla de un pecado original heredado. Segundo, no habla de una predestinación en el sentido de que Dios quiera salvar a unos y a otros no. De lo contrario, no hubiera usado la palabra predestinación, sino destino, porque el destino inexorable ya está escrito y no se puede cambiar. En cambio, la predestinación es la idea de todo lo que Dios tiene para mí, si yo lo quiero. Y si no lo quiero, ni modo, yo lo estoy tirando a la basura, ¿no? Entonces, esta es la otra idea de Agustín, la predestinación en sentido determinista. La tercera idea de Agustín es sacramentalista. Si no te bautizas, no te salvas. Y el bautismo te lava el pecado original, te lava la culpa original y los pecados cometidos. Entonces, ahí cambia toda la teología de cómo había sido los primeros 4 siglos, casi 5 siglos. Entonces, en la Biblia no hay un énfasis en el sacramento per se. ¿Qué pasa si alguien es bautizado pero no tiene fe? Todos los textos que hemos leído en Pablo aluden a la fe, nada más a la fe. Claro, entendemos que el verdadero creyente desea bautizarse, pero Pablo siempre pone a la fe, justificados por la fe, ¿no? Y pues como nunca trata del problema del pecado original, está diciendo que cualquier persona pecadora, y lo es por los pecados que ha cometido, puede ser convertida por Dios en una persona justa. No sé si contesto con esto, Javier. Sí, sí, muchas gracias. Yo tengo menos miedo que tú a ser quemado en leña verde, en leña verde. La teología de Lutero está muy claro, es muy insistente en esta.
en el pecado original, porque lo liga perfectamente con la justificación por la fe. Es decir, si el ser humano está dañado en su naturaleza por el pecado original, o por el pecado heredado de Adán y Eva, entonces el ser humano no es capaz de hacer obras meritorias para su salvación. No puede hacer más que mierda, perdón la palabra, pero creo que lo traduce lo que está diciendo Lutero. Sus obras más santas que él imagine son mierda, son porquería, porque no está eh, él en condición de hacer obras buenas. Y entonces esto se conecta con la justificación por la fe. Entonces la justificación tiene que venir dada por afuera y es dada por Jesucristo, por Dios, por medio de Jesucristo. Entonces tú empezaste por la elección, la gratuidad del amor de Dios manifestado en Jesucristo y haciendo un lado el determinismo y entramos a la cuestión del pecado original. Pero entonces viene aquí un asunto que a mí siempre me ha generado mucha rebeldía, incluso eh, en la Iglesia Católica, o sea, en la predicación, en la teología católica, eh, porque la teología se ha caricaturizado en el sentido de que el ser humano está manchado desde antes de nacer, desde su concepción, por el pecado original, y entonces Dios eh, tiene que salvarlo. Porque si no hay bautismo, si no hay fe, si no hay salvación, entonces no hay posibilidad de salvarse. Como lo dice Lutero, y me parece que está muy claro, muy bien, no es que el ser humano se consiga la salvación, es que eso es una oferta gratuita de Dios. Estoy de acuerdo con eso. O sea, eso es el mensaje de Jesucristo. Pero que el ser humano está condenado, a mí me parece tan absurdo, Cristian, tan absurdo, tan antievangélico. ¿Cómo decir que el ser humano, hijo de Dios, está condenado y que tiene que recibir externamente la justificación? Como dice Lutero, pues es como la justificación es como un disfraz, como un hábito que nos ponemos delante de Dios de manera que Dios no nos vea a nosotros, porque nosotros mismos somos cochinada, sino que vea a su Hijo Jesucristo. Entonces la justificación es externa. Y a mí me parece eso tan absurdo, yo sí lo puedo decir con toda claridad, tan antievangélico, porque Jesús dijo, Dios nos ama, Dios los ama a todos infinita e incondicionalmente. Ese es el primero y principal mensaje de Jesucristo. Entonces, yo veo aquí dos teologías casi opuestas, casi opuestas. El Bueno, amor de Dios, el amor de Dios incondicional y gratuito, porque sí, porque Dios es nuestro Padre y un Padre ama porque sí al extremo. Y por el otro lado, pues casi lo contrario. Dios no nos ama, Dios nos tiene destinados a la perdición. Y la única manera que tenemos de salvarnos es revestirnos de Cristo. Es digamos, la interpretación, mm, ni siquiera protestante, la interpretación cristiana general de la justificación. Pero para mí la misma existencia del pecado original, tal como lo plantea San Agustín, me parece antievangélico. Y quitando esta necesidad de la redención, porque tiene necesidad de redención, es que está condenado. Y si no estamos condenados, no tenemos necesidad de redención. Entonces Jesucristo no vino a morir para que Dios nos ame. Jesucristo vino y murió para mostrarnos al extremo cuánto nos ama Dios. Ah, eso es muy diferente. Este, esa es mi humilde opinión. Por eso dije, pues necesitamos hablar de Pablo de la justificación por la fe. Pero yo es algo que tengo tantos reparos
tal como tú la has expuesto, me parece que estoy totalmente, yo ya te conozco, ya hicimos un programa sobre el pecado original, tú y yo, y estoy de acuerdo, creo que estamos en consonancia, y sin embargo, yo me tengo que plantar delante no solamente del protestantismo de la Reforma, sino delante del catolicismo. Y estas predicaciones de que Dios nos salva solamente por Jesús. Pero, ¿por qué? Si, ¿quién nos tenía condenados? El mensaje de Jesús nunca es Dios los tiene condenados y por la fe en mí o por mi sangre yo los voy a salvar de esa cólera de Dios. Es precisamente un mensaje al revés. Te quité el micrófono, pero yo quería decir eso porque tengo tantos problemas con el pecado original y por tanto con una justificación por la fe así entendida como algo que no, eh, que no, que es necesario que el hombre tenga de manera exterior, ¿m? No como yo soy hijo de Dios y puedo hacer obras buenas porque soy hijo de Dios y Ok. porque Dios me ama y porque no hay mediación entre Dios y yo. Eh, El, bueno, este, por favor sigue y reduce mis herejías. no, no, el problema fundamental es en la iglesia de Occidente. La iglesia de Occidente nace con la influencia de Roma de acá, de Occidente, ¿no? A diferencia de la iglesia ortodoxa, la iglesia bizantina, la iglesia de Occidente es una iglesia legalista, canonista. Todo lo va a ver desde el derecho romano. Entonces, la interpretación que se va a hacer de Pablo es en ese sentido totalmente legalista. Se trata, y así esa interpretación continuará en la Edad Media, se insistirá hasta en del argumento ontológico en la Edad Media, hasta Tomás, en que Jesucristo viene a dar satisfacción a la ira divina. El hombre ha pecado y merece la muerte, por tanto Dios está enojado con el pecador y necesita, perdón que lo exprese así, desquitarse Así, con él, así es. ¿no? Entonces, esa es la óptica occidental a la que estamos acostumbrados, tanto católicos como protestantes. Ahora, aquí hay ciertos puntos en común, o sea, que el hombre es pecador, eso es cierto. Que el pecado es un asunto grave, es tan cierto que no necesitaríamos el perdón ni la salvación si no fuera un asunto grave. Simplemente bastaría con decir, no pasa nada, ¿verdad? Donde se pierde el punto es que es incompatible decir que Dios está enojado conmigo y me quiere condenar y al mismo tiempo decir que me amó tanto que dio su hijo por mí. Ahí es donde está la contradicción. Creo que lo que Jesús muestra a partir de la parábola del hijo pródigo es que el Padre me ama, me está esperando y no me quiere destruir, ¿no? Ahora, ¿quién se destruye? Pues yo me destruyo solo. Es decir, la separación del amor de Dios me lleva a la destrucción, a mi propia destrucción, como los cerdos estos que se lanzan al abismo, ¿no? Es decir, aquí el problema es que al decidir yo no amar, no amar a Dios, sobre todo, yo me separé y esa separación conlleva todas las consecuencias del pecado, todas las consecuencias de la falta de amor, que incluyen una separación eterna, pero eso no es lo que Dios quiere. Tan no lo quiere que mandó a Jesús. Si Él quisiera condenarnos, pues no manda a Jesús y dice, pues ahí quédense, ¿no? Ahora bien, ¿a qué manda a Jesús? No, a ver, no espero que me entiendan, ¿eh? O sea, yo sí creo que somos salvados por el sacrificio de Cristo, pero ¿en qué sentido? No que Él haya dicho, Jesucristo va a pagar lo que ustedes hicieron, porque alguien me tiene que pagar, porque eso no sería perdón. Vamos a suponer que aquí hay un compañero que se llama
Bueno, estoy de los que tienen prendido, ¿no? Jaime, vamos a suponer que Jaime me debe 1,000 pesos. Y yo le digo, te perdono, pero me los paga Silvia Velázquez. Pues entonces eso no es perdonar, ¿no? O sea, yo perdono a los seres humanos, pero me la paga Cristo. Creo que ese no es el punto. El punto lo dice San Juan. Es más claro en San Juan porque Pablo ya fue muy desfigurado en el sentido canonista. Tanto amó Dios al mundo, ahí está la razón fundamental de la venida de Cristo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que el que cree tenga vida eterna. Entonces, esto nos remonta. ¿Por qué creó Dios al ser humano? Por amor. ¿Para qué creó Dios al ser humano? Para vivir en una relación eterna de amor entre Dios y los hombres. Muy bien, como el problema es que los hombres se separaron de esa relación amorosa, ¿qué tiene que hacer Dios para que los hombres vuelvan a la relación amorosa, incluso de una manera más profunda? Pues amarles de tal manera, déjenme expresarlo así, que los enamore. En realidad Jesús viene para mostrarnos que nos ama a tal grado que aunque lo matemos, nos sigue amando. Que seamos como seamos, nos ha aceptado. Que somos la oveja que ha venido a buscar a costa de su propia vida. Claro que hay otras simbologías de la muerte de Cristo que han sido mal interpretadas, ¿no? Pero todas tendrían que apuntar hacia este punto amoroso. Y en este sentido, entonces, el problema de Lutero y de Calvino es doble. Primero, siguen con la herencia católica del pecado original y de una justificación predestinada, que además es la única posible solución a un pecado original. Sin embargo, Lutero y Calvino sí se separan de la Iglesia Católica en cosas muy importantes. La Iglesia Católica se había vuelto la mediadora entre Dios y los hombres. Había todo un sistema de mediaciones para que tú, creyente laico, estés en buena relación con Dios, tienes que pasar por las mediaciones de los sacramentos, de los sacerdotes, de los santos, de los ángeles, de las vírgenes, de las buenas obras, de las absoluciones, etcétera, de las indulgencias, etcétera. Entonces, esto era un problema todavía más grave. En la Iglesia Católica sí se habla de obras meritorias, pero ojo, las obras meritorias son posteriores a la gracia previniente, es decir, solo para el bautizado. No se esperan obras meritorias del no bautizado, porque lo que dice la teología católica es que las obras meritorias son infundidas por el Espíritu Santo. Pues a fin de cuentas es el mismo asunto. Tú eres incapaz de nada bueno, ¿verdad? Y si te vas a merecer algo de la gracia, es porque el Espíritu Santo lo va a hacer en ti, porque los sacramentos lo van a hacer en ti, etcétera. Lo que paradójicamente también es un contrasentido, porque si la gracia es inmerecida y luego yo digo que hagas tal cosa para merecerla, pues entonces ya el regalo no es regalo. Eso lo va a decir Pablo. Dice, si es por gracia, no es por obra. Si es por obra, no es por gracia. Porque si yo te regalo algo, no te lo ganaste, no es un sueldo. Ahora sí te lo ganaste, yo te tengo que pagar un sueldo y tú me vas a decir, no me estás regalando nada. ¿Verdad? Entonces, las obras meritorias y la gracia se excluyen, se excluyen. Y ahí es donde la Iglesia Católica se perdió y en todas esas mediaciones, la Iglesia Católica especialmente se arrogaba la autoridad de perdonar pecados o de excomulgar. Y entonces ahí es donde Lutero y Calvino van a tener que subrayar dos cosas. Número uno, la salvación no la puedo ganar. Y en eso tenían toda la razón, al enfatizar que es Jesucristo, es el amor de Dios incondicional, la gracia, la que nos provee de todo lo que Dios quiere darnos. El otro problema, donde se quedaron en mucha tendencia católica, fue pues porque tú naciste con una naturaleza pecaminosa, lo que va a traer otros problemas teológicos que no quiero tocar ahorita, ¿no? Pero el otro problema era el de la excomunión. Como muchos de los que se habían separado de Roma habían sido amenazados o de hecho habían recibido una bula de excomunión, era necesario comprender que si la iglesia no da la salvación, tampoco la quita. Y por eso
el énfasis en que la predestinación, la elección divina, nos garantiza que somos salvados y que nadie puede venir a quitarnos la salvación. O sea, es comprensible lo que Lutero y Calvino hicieron contra ciertos abusos en que se perdió el asunto verdadero de la justificación por gracia, pero curiosamente siguieron teniendo algunas herencias de la doctrina católica, o sea, no hubo una ruptura total. A lo mejor eso no se puede en el lapso de una generación y es comprensible, ¿verdad? Pero efectivamente hay cosas en común entre la Iglesia católica y protestante y hay unas muy diferentes también. A partir sobre todo del Concilio de Trento, la Iglesia católica insistirá que la salvación se obtiene por la gracia de Dios más las obras meritorias. Y el protestantismo subrayará que la gracia de Dios se obtiene por la fe. No es que las obras no tengan importancia, la tienen, pero como consecuencia de haber sido unas personas redimidas. Mientras yo no sea redimido, no hay posibilidad de una buena obra porque mi naturaleza es pecaminosa. Una vez redimido, hago buenas obras como consecuencia, pero el hecho de ser redimido o justificado fue gratuito. Por eso se dice por gracia y sin las obras, solamente por medio de la fe. No sé si está bien, nos regresamos a Romanos o a algo así. Como tú dispongas, está bien. Permíteme poner una nota ahí, dos notas, una, y luego ya te doy la palabra para que tú cierres, Cristian. Eh, todos los textos del Nuevo Testamento, creo que con excepción de la carta de Judas, que es una paginita, un capítulo, todos los demás asumen esta explicación que tú acabas de decir, pero, así tangencialmente, pero quiero subrayarla, que son diferentes modos de explicar la muerte de Jesús, pero la más común y más generalizada es que Jesús murió para obtener el perdón de nuestros pecados. Eso está afirmado y reconfirmado en todos los textos del Nuevo Testamento. Y se remiten en todos esos textos a la figura del siervo sufriente de Isaías. En capítulo 52 de Isaías se habla de un ser humano en el que Dios descarga los pecados de los demás y con su sangre los redime. Eh, es bien sabido que en el Antiguo Testamento siempre había muchos sacrificios de animales para obtener el perdón de los pecados. Borregos, chivitos, cabritos, bueyes incluso. Pero solamente un texto, este que acabo de aludir en Isaías 52, habla de un ser humano que es como un cordero llevado al matadero y que plugo a Dios des- descargar en él los pecados de la humanidad. Ese texto de 550 años antes de Cristo no vuelve a ser comentado en lo cual es muy significativo en los siguientes libros del Antiguo Testamento. Pero los primeros apóstoles vieron en esa profecía una explicación de la muerte de Jesús que, desde mi punto de vista, mal interpretado, le dio en la torre a la teología y se conecta con se junta con lo del pecado original y lleva a la justificación por la fe, digamos que entendida superficialmente. Tú lo has expresado también, que noto más que coincidir contigo, pero mal interpretado llega a eso. Es decir, Dios está furioso con los pecados de la humanidad, ya no estoy hablando del pecado original, con los pecados cometidos por cada persona, de manera que no puede perdonarlos, no puede, tiene que sacrificar a su hijo. Y como tú decías, me debes 1,000 pesos y no me los pagas tú, pero me los paga mi hijo. Esa teología, digamos, superficialmente asimilada, pues le da en la torre a la teología, al espíritu cristiano, porque entonces, ¿dónde está el amor gratuito, perdonador e incondicional de Dios? Es un Dios más absurdo que Huitzilopochtli, porque Huitzilopochtli quería la sangre de los humanos
para tener fuerzas para que el sol siguiera funcionando, ¿no? Y sin embargo, este Dios necesita la sangre de su hijo, Ok. porque si no, Bien. eso no, es una contradicción, pero nos la comemos tan gratuitamente, y de ahí viene, bueno, si crees en Cristo y te bañas en su sangre, entonces Dios, te apropias de sus méritos, entonces Dios te perdona. Si no, Dios no te perdona. Permíteme hacer un segundo apunte para dejarte la palabra y ya tú cierras como quieras. El segundo es que en nuestro siglo XXI, cuando escribieron los apóstoles, y tal vez cuando escribieron Martín Lutero y el Concilio de Trento y Juan Calvino, tenían la ilusión de que todo el mundo iba a recibir el mensaje cristiano e iba a optar ante él. Resulta que ahora somos 7.000 millones, más de 7.000 millones de habitantes en el mundo, y fácilmente 5.000 millones, ¿verdad? 5 de cada 7, no han escuchado el mensaje de Cristo y no se les puede decir que son culpables de no haber escuchado el mensaje de Cristo, o simplemente viven en medio de nosotros en culturas cristianas o tradicionalmente cristianas y no creen. Y tampoco creo que se les pueda culpar, echar en cara que no creen, pues no creen porque habría que relativizar o que darle un nuevo enfoque a esta teoría de la justificación, esta teología de la justificación, desde un punto de vista ecuménico. Es decir, Dios no me ama porque yo sea cristiano, ni porque acepte la fe en Cristo. Dios me ama porque yo soy su hijo. Soy chinito, soy sintoísta, soy musulmán, soy taoísta, soy budista, soy ateo. Dios me ama igual que a San Francisco de Asís y al más santo de los santos. Este nuevo, digamos, es una nueva perspectiva que, sin embargo, en nuestra época, en nuestro tiempo, no podemos ya obviar, no podemos soslayar. Ahora sí te doy la palabra, Cristian, y terminamos con tu intervención. Y muchas gracias, Javier. Miren, lo primero es que no olvidemos, no aminoremos la gravedad del pecado. Vamos a poner un ejemplo muy concreto. Se descubrió este rancho de exterminio, que el gobierno quiere decir que no era de exterminio, ¿verdad? Ok, ¿estamos de acuerdo con que esos sicarios hayan torturado, desmembrado, asesinado, violado a personas? ¿O nos parece algo grave? Nos parece algo grave, ¿no? O sea, primero dejemos bien sentado que el pecado es una cosa grave, precisamente porque si Dios ama a todas las personas, el pecado destruye a esas personas que Dios ama. Entonces, no estamos reduciendo la gravedad del pecado. Eso quisiera que quede primeramente sobre la mesa, ¿no? La segunda cosa es que la Biblia se escribió en términos simbólicos y no en términos teológicos. La teología ya es filosofía aplicada a la reflexión sobre la revelación. La Biblia no es filosofía, la Biblia no es teología. El lenguaje existencial directo y simbólico que utiliza es diferente. Entonces, eso para comprender por qué se hablaba de un cordero que tenía que morir por nosotros, pues tomando la costumbre judía de los sacrificios y tomándola como ejemplo, como analogía, pero no en un sentido conceptual, sino simbólico, ¿verdad? Ahora, en cambio, si nosotros hacemos la reflexión teológica, hay varias preguntas. Primero, ¿Dios nos perdonó a partir de que Jesús murió? La pregunta es, ¿y entonces cómo lo mandó? A ver, Pablo insiste que dar un hijo es una cosa tremenda, ¿no? Y cuando aún éramos pecadores, envió a su hijo en semejanza de carne de pecado, dice Pablo. Dice Gálatas, y lo hizo por nosotros maldición, ¿no? O sea, si Dios no me amara y no me hubiera perdonado hasta que Cristo vino, entonces ¿cómo mandó a Cristo? O sea, la razón por la que viene Cristo exige que previamente Dios ya me amaba.
que Dios ya me había perdonado. Por eso en una reflexión que sí se acerca un tanto a lo filosófico, dice Pablo, el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Es decir, desde que Dios crea al ser humano, está decidiendo perdonarlo porque sabe que ese hombre libre que va a crear se va a separar de él, ¿no? Dios lo sabe. Y el mero hecho de crearlo implica que está decidiendo rescatarlo, está decidiendo perdonarlo. Entonces, tenemos que distinguir siempre entre el lenguaje simbólico que pone el sacrificio de Cristo ilustrado por costumbres de la religión judía y que lo pone en el tiempo. Pero la reflexión teológica nos hace ver que en la omnisciencia Dios conoce presente, pasado y futuro, y que Dios, como está trascendiendo al tiempo, no tiene en sí sucesión de pensamientos. Por tanto, Él lo sabe todo desde siempre. Así que desde siempre me ha perdonado, y de ahí el fundamento de la elección. ¿Por qué soy elegido? Porque Dios desde siempre ha sabido que yo iba a creer en Él, ¿no? Entonces, bueno, eso es por un lado. Por otro, este, estoy de acuerdo que hoy se necesita que la palabra pecado, justificación, fe y gracia y muchas otras se expresen en un lenguaje entendible para la gente de hoy. Porque a mucha gente de hoy, especialmente jóvenes incultos, no les dice nada la palabra gracia, ni la palabra pecado, ni concupiscencia. Han de pensar que es una tía por ahí, la tía concupiscencia, ¿no? Entonces, efectivamente tenemos que usar un lenguaje entendible, pero eso no significaría relativizar el Evangelio. Paul Tillich, que es un gran teólogo del siglo XX, fue muy puntual en esto. Dice, ¿cómo hacemos para expresar de manera entendible el mensaje eterno en la situación? Sin diluir el mensaje eterno y sin caer en que nadie nos entienda, ¿no? A eso le llamó método de correlación. O sea, hay dos cosas que debemos lograr. El mensaje eterno siga siendo esencialmente lo que Dios dijo. No lo vamos a cambiar. No lo vamos a hacer más facilito, no lo vamos a hacer light, ¿sí? Pero sí lo tenemos que hacer entendible. En eso sí estoy totalmente de acuerdo. Que Dios ama a todos los seres humanos, totalmente de acuerdo. El problema de las personas que no quieran, no de las que no sepan, ese sería otro tema, a lo mejor de otra reunión. Los que no quieran deliberadamente acercarse a Dios, los que no quieran deliberadamente aceptar el amor de Cristo, están optando ellos por la condenación. Partamos de que Dios no quiere condenar a nadie. Si alguien se va a condenar es porque quiere ser condenado, o más bien porque no quiso la solución, ¿no? Aquí sí voy a Pablo. Vamos a Romanos 5:1, muy rápido, para seguir con esta idea de los textos paulinos. Romanos 5 dice en su primer verso, justificados pues por la fe. Fíjense otra vez, la fe, nada más la fe. Cuando Dios ya nos declaró inocentes, dijimos que eso es justificado, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, y aquí es donde la ilustración de la deuda cabe, siempre que no la tomemos en sentido literalista. A ver, tú debías muchísimo dinero. Alguien viene y te dice, te perdono, y tú dices, no, 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 a mí no me perdones. Entonces lo sigues debiendo, ¿no? Esa es la persona que ha pecado y no quiere el perdón, que no quiere la reconciliación. El problema del pecado, a ver si me explico, ni siquiera es el pecado en sí. Lo esencial del pecado es separarse de Dios, no querer nada con Dios, independizarse de Dios. Eso es el pecado. Y el pecado no puede tener solución, que la solución es la reconciliación, la justificación, no puede tener solución si yo de todas maneras no quiero ninguna relación con Dios. Y hace rato yo dije que Dios no obliga a nadie, ¿verdad? Ahora, el Nuevo Testamento utiliza dos acepciones de hijos de Dios. Santiago dice que a todos nos ha creado un mismo Padre, es decir, somos hijos por creación.
pero aquellos que tienen el Espíritu Santo son hijos por adopción. Y ahí es una cercanía mayor en la filiación divina que también utiliza Juan en su primer capítulo. Vino a los suyos lo rechazaron, pero a los que lo recibieron les dio la autoridad de ser reconocidos o convertirse en hijos de Dios, en este otro sentido, ¿no? En el sentido de ya pertenecer a la familia de la fe. Pablo le llama la familia de la fe. Aquí en Romanos 5, bueno, este Romanos 5 es sumamente importante, ¿eh? Ojalá que si se les olvida todo lo que hemos dicho, se memoricen Romanos 5.1. Ahora regresemos a Romanos 3. Romanos 3 dice en el verso 20, ya que por las obras de la ley, insiste lo mismo que Gálatas, ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, no soy justo porque me porté bien, lo estoy poniendo en palabras modernas, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Creo que esto sí fue un acierto de Lutero, a pesar de las otras cosas, porque él se dio cuenta que la justicia de Dios no era la que toda la Edad Media subrayó. Es esa justicia de un Dios adusto y enojado que te quiere destruir. No, la justicia de Dios es que te quiere hacer justo. Y para que eso pueda ser una realidad en tu vida, solo tienes que creer, ¿no? Por eso dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, no porque Adán pecó, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y reitera el tema de justificación. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí la redención es libertar de una esclavitud. Jesús nos liberta de una esclavitud. ¿Por qué? Porque al hacernos justos y relacionarse amorosamente o que nosotros aceptemos ese amor, nos transforma. Dice el verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él, o sea, Dios, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este fue el punto de discusión en la Reforma, ¿no? Si alguien es justo, es por la fe de Jesús, porque aquí dice que el justo, que es Dios, justifica al que es de la fe de Jesús. En el siguiente capítulo de Romanos 4, me estoy yendo rápido por el tiempo, ¿no? Verso 5, Romanos 4, 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, el que no intenta pagar, no intenta merecer, simplemente cree en el que dice, yo te declaro justo, esa fe se convierte de manera efectiva en justicia, lo convierte en una persona justa. Ya leímos Romanos 5:8, perdón, Romanos 5:1, ¿verdad? Ahora Romanos 5:8, que ya cité también. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, la reconciliación o la salvación no se ofrece al bueno, al justo. Jesús murió por los que no lo merecían, ¿no? Eso es muy claro, ¿no? Fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, dice el verso 10. No porque Dios no nos amara, sino porque la muerte de Cristo es la forma concreta, diría Tillich, el universal concreto por el que se muestra que efectivamente este amor ha logrado superar toda la separación y nos ha logrado reunir. Eh, Romanos 6, 22, ya voy a dar dos textos más nada más. Romanos 6, 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, porque gran parte de la discusión fue, entonces nada más por creer y te sigues portando mal. A ver, nadie dijo que las buenas obras no tenían un lugar importante. Lo único que se está discutiendo es si cooperan para que Dios me perdone. La respuesta es no. El perdón de Dios es incondicional. Pero una vez que eres perdonado y eres
libertado del pecado, porque el amor de Dios te da el poder para decirle no al pecado, entonces obtienes la santificación. Y la meta última, la vida eterna. Y por último, Romanos 11, en el verso 6, dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Estos se excluyen, ¿no? Se excluye porque, vamos a ponerlo en términos modernos, ¿te lo ganaste o te lo regalaron? No se puede las dos cosas. Si te lo ganaste, no te lo regalaron, es un premio, es un pago. Si te lo regalaron, no te lo ganaste, o sea, simplemente alguien quiso así desprenderse y obsequiártelo, ¿no? Entonces, pues, resumiendo, la justificación en Pablo es el que Dios, que nos ha amado eternamente, nos quiere declarar justos para que nosotros efectivamente aceptemos esa justicia. Pues tenemos que creer que Dios nos ama y que nos ama tanto que murió en una cruz por nosotros o que el Hijo murió en una cruz por nosotros y por tanto ese amor infinito me motiva a darle una respuesta amorosa total, porque el amor es todo o no es amor. Yo no puedo decir te amo a la mitad, ¿no? El amor requiere la entrega total del ser. Así cuando la fe es esa decisión de arrojarme en Dios y esa decisión de decir, acepto tu amor, te voy a amar. En ese momento, la persona es vista por Dios como una persona justa, pero no solo es vista por Dios como una persona justa, sino que el amor, que ustedes lo saben, cualquiera de ustedes sabe que estar enamorado nos hace actuar, pensar, sentir, comer de otra manera. Pues cuando se experimenta ese amor de Dios, inicia la transformación que lleva a esa justificación a la eficacia de la realidad, que aquí llama santificación, y que tiene como promesa ineludible que nadie nos puede arrebatar la vida eterna. Bravo. Muchas gracias por esta conferencia, por estos minutos, Cristian. Yo siempre he pensado que en este caso, como en todos, antes de entrar a discutir y a rabiar y a descalificarnos, es importante escucharnos. Es importante escucharnos, es escuchar con seriedad lo que otra fe, otra manera de creer eh, tiene como fundamentos y ser escuchado. Y yo creo que así se arreglan el 99% de los problemas, ¿verdad? Te agradezco mucho este momento, este comentario, y vamos a dejar momento para que las personas que amablemente estuvieron escuchándonos, pues te pongan o, o nos pongan eh, las preguntas que quieran o los comentarios que quieran, ¿no? Yo quiero hacer un comentario. Sí, Jerónimo. El Concilio Vaticano II hace una bonita síntesis sobre el destino del hombre y creo que siempre se pregunta qué hay más allá, qué hay después de la muerte, qué será después de esto, lo otro. Son preguntas que se encuentran en la Gaudium et Spes. Y por ahí hay una frase bonita que dice sobre todo esa unión de los diferentes hermanos de diferentes pueblos, ciudades, diferentes hermanos, diferentes pueblos o lo que sea, y dice, da una descripción, no una definición. Dice, todo aquel que ama a Dios con todo su ser, con toda su mente, a su prójimo, y practica la justicia, está en ese camino de la salvación. Es lo único que podría yo decir. Gracias, Jerónimo. Quiero leer
a José Jesús Eduardo Muñoz León. Dice, muchas gracias por la disertación, muy interesantes las posturas. Verónica Díaz dice, no importa el tiempo, está muy interesante. Pues muchas gracias, qué padre leer eso. ¿Sí? Se les acabó el entusiasmo. Es que nos dejaron pensando. Claro. Es que es que está así todo así muy claro, pero es mucha, bueno, es la información así como para quedársela y reflexionar, porque realmente es lo que uno pensaba, a lo mejor no lo externaba, pero sí, o sea, está muy bien para mí. Gracias. Sí, Verónica. Alfaro, Buenas noches. buenas noches. Me surgió una duda acerca de cuando decían que vino Jesús a morir por todos nosotros. Pues, ¿cómo yo puedo entender o cómo debo de entender cuando en Deuteronomio dice que ningún padre morirá en lugar de su hijo y tampoco ningún hijo morirá en lugar de su padre y que cada uno responde por su propio pecado? Y en Ezequiel también me imagino que, bueno, no me acuerdo bien el versículo que dice algo parecido, ¿no? Que ni el hijo será castigado por los pecados del padre y el padre no será castigado por los pecados del hijo. Entonces, ¿cómo yo debo de entender esto? Y es que, como se dice en la tradición, que Jesús o que Dios mandó a su hijo a morir por nuestros pecados, pero si anteriormente él ya en el Antiguo Testamento decía que, pues, que cada quien se hace responsable de sus pecados y cada quien va a dar cuentas, ¿no? O sea, que no es necesario que alguien pague por mí. Entonces, ahí sí ya me surgió pues esas dudas, ¿no? De que el por qué, si ya lo había dicho, que nadie tiene que pagar por mis pecados, ¿por qué? Porque otra persona no hizo nada malo, sino el que hizo el pecado, en este caso fui yo. Entonces, ¿por qué otra persona debe de pagar esa culpa que solamente es mía? ¿O cómo debo de entender yo también esos pasajes del Antiguo Testamento, ¿no? Porque sí, es como que se contradice eh, tanto el nuevo como el antiguo, ¿no? Uno me dice, no, tú pagas lo que tú hiciste. Y el nuevo me dice, no, alguien vino a pagar por todos. Entonces, es una, así como que entendí un poco de choque en esa cuestión, ¿no? Y bueno, yo como ya lo había externado ya anteriormente, ¿no? O sea, acerca del pecado original, pues yo no creo que nazcamos con ese pecado original y bueno, y que tampoco existe. Pero sí en esa me salió esa duda, entonces, ¿por qué en el antiguo me dice, tú eres responsable, nadie va a pagar por ti? Y en el nuevo, ¿por qué dicen que vinieron, o que vino en este caso, pues, el propio Dios mandó a su hijo para que pagara Correcto. ese de los pecados de todos? Esa es mi pregunta, ¿cómo podría yo entender entonces eso? Gracias. Sí, Alfaro. Podrían. Creo que Bueno, no sé si Cristian quisieras comentar esta sí, cómo inquietud. no. Creo que ya dijimos que es una expresión simbólica en cuanto a los pasajes que hablan del cordero vicario, es decir, el que muere en vez de. Pero esta simbología, esta metáfora, apunta a algo más alto como explicación, como causa verdadera, que es el amor de Dios. Creo que vamos a poner un ejemplo. Supongamos que en una casa hay un incendio y los niñitos que casi no saben caminar o incluso uno que está en la cuna, Te saqué la cita están dentro. ahí en la UV Ellos no para la tienen consulta. la posibilidad 10:40 de mañana. salir, ¿no? Tenemos que ir para lo de la Pero medicina. la mamá que los ama tanto, decide entrar a pesar del fuego y salvarlos y en ese acto ella muere. Pero ella no está valorando su vida, no le importa si se muere porque lo que quiere es rescatar a sus hijos, ¿no? Entonces,
es en este sentido. Los seres humanos estábamos en una condición que nosotros no podemos resolver. La separación con Dios no la podemos resolver. Si la pudiéramos resolver, dijimos hace rato, por la ley, por las limosnas, por las buenas obras, Cristo no habría tenido necesidad de venir. Si Cristo vino es porque solo el amor podría redimirnos. ¿Por qué? Porque el amor, aquí vale la pena definir el amor. El amor es la decisión de dar mi ser por el otro. Entonces, si Dios hubiera dicho, no, pues acá te espero, no hay amor. El que pueda que llegue, el que no, ni modo, ¿verdad? O si Dios hubiera dicho, moviendo un dedo, ya los perdoné a todos, ahí no hay amor. Solo hay amor donde damos el ser. La muerte de Cristo es el acto de amor supremo. Y efectivamente Jesús murió no porque, como dices, porque se tenga que pagar una persona lo que hizo otra persona, sino ante todo porque la condición del hombre invitaba a un sacrificio amoroso. Y ese sacrificio amoroso, yo hace rato lo mencioné incluso como enamorarnos. Si la razón por la que fuimos creados y en lo que consiste la vida eterna es una unión amorosa entre Dios y nosotros, ¿qué puede hacer que nosotros amemos a Dios? Pues que Él nos haya mostrado su amor a tal punto que, pues bueno, yo quedé absolutamente prendado de Dios y lo amo infinitamente. Lo dice San Juan, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, el sacrificio de Cristo es ante todo el acto de amor, ¿no? Es el acto de amor. ¿Puedo opinar algo, maestro? Eh, sí, Jaime. Y después de Jaime, vamos a terminar esta sesión con Dante. Sí, ¿se vale, Dante? Entonces, Sí, Jaime, sí, claro que sí. Sí, Jaime Gracias. sí, y terminamos con Dante. sí, maestro, gracias. Respecto a lo que dice aquí nuestro compañero, yo puedo comentar lo siguiente. Eh, Se trata de los castigos, ya sea divinos o actualmente en el derecho penal, porque la culpa, la pena, es que es una cuestión bíblica, también está dentro del derecho penal, se aplican las sanciones. Antiguamente, y hay muchos casos en la Biblia, que una persona cometía un delito, un hecho ilícito, un pecado, y el castigo no nada más lo abarcaba a él, sino que se transmitía hasta la cuarta generación. Vino Jesucristo y dijo, habéis oído que los padres comieron uvas verdes y a los hijos se les destemplaron los dientes, que en términos más vulgares significa los papás se emborracharon y los hijos amanecieron crudos, ¿sí? O sea, castigados. Y ya Ezequiel lo había mencionado también, según tengo entendido, de tal manera que Jesús dijo, ahora ya no será así. Cada quien va a responder por sus propios actos, es lo que está diciendo el compañero. Eso se metió al derecho penal. En Veracruz, yo soy aquí de Costa Rica, Veracruz, el primer código penal de 1835 contiene penas, castigos por haber cometido un delito. El padre de familia se castigaba a los familiares. Y ahí tengo el código y es sorprendente que hasta 1835 esto se llama penas trascendentes porque trascenden a la persona del delincuente y hasta la familia. Ahora ya no es así. Ahora más se castiga al delincuente o al pecador, pero no tiene por qué sufrir las consecuencias, aunque yo observo, por ejemplo, si vamos a considerar que emborracharse continuamente es un pecado, los hijos sufren las consecuencias sin que se emborrachen, la familia se desintegra. Entonces, un hecho trae consecuencias.
pero las trae consecuencias yo creo que como es por fenómeno, no por mandato de la ley. Y entonces en el Código Penal, poco a poco se fue introduciendo la responsabilidad individual, ya no colectiva. De tal manera que el ejemplo que ponía el compañero, pues sí es aplicable a situaciones posteriores. Hay ejemplos en la Biblia de castigos colectivos, incluso a una tribu entera por haber uno de sus integrantes haber cometido pues, un pecado, un delito. Bueno, eh, estoy un poco, bueno, me estoy acordando de Santiago. Santiago dice, enséñame tu fe por tus obras y yo te enseñaré por mis obras la fe. Y él dice que no puede haber fe sin obras. Es decir, yo no puedo estar en la cama pensando, tengo mucha fe y no hago nada. Y al revés, un activista, una persona que está haciendo obras y obras y obras sin fe, sin tener en cuenta a Dios, pues tampoco va a arreglar nada. Ahora, yo estoy muy de acuerdo con lo que ustedes han dicho. Si yo me pongo a repartir mis bienes y a hacer obras y quiero ser un santo, no por eso me voy a salvar. La salvación es gratuita, como usted dice, porque si no, pues todo el mundo se podría repartir los bienes, ¿verdad? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Sin embargo, Lutero tomó la frase de San Agustín que dice, el justo se salva por su fe, pero ahí él se olvida de las obras, como Calvino que habla de la predestinación. Bueno, es todo para ya no quitar más tiempo. Muchas gracias. Al contrario, Jaime. Dante. Sí, muchas gracias. Pues yo agradezco también los comentarios. Primeramente, la clase, ¿verdad? De el hermano Cristian y los comentarios de Javier. A cierto punto de la clase, mientras explicaban, de repente sentí que había, eh, bueno, se proyectaba ahí como una aparente contradicción, ¿no? De decir, Dios amó al mundo, pero a su vez castiga o ajá, condena, está listo para dar el castigo, ¿no? Y pues yo, la verdad es que yo nunca lo había pensado así, sino que en la narración, ¿no? En la lectura de Juan capítulo 3 donde dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que dio a su Hijo. Ya conocemos de sobra el verso, pero adelantito también dice, ¿verdad? Que el que rehúsa creer en él dice que la ira de Dios está sobre esa persona que rehúsa. Pero entonces es una consecuencia de haber rehusado. No es tanto de que Dios esté listo para condenar y a la vez amándolo al mundo para morir, porque si ponemos esas dos cosas quedan como en contradicción, ¿verdad? Pero ya explicándolo, bueno, la consecuencia de no creer atrae la ira de Dios, según el texto bíblico. Y sí, también lo que decía el hermano Alfaro, ¿verdad? De que el padre no morirá, perdón, el hijo no morirá por el padre. Creo que lo explicaron ya muy bien los hermanos. Yo también agregando un poquito que esto es eso, ¿no? No es una cuestión familiar, ¿no? Del padre, el hijo. Y una cosa muy distinta es el amor de Dios y la justificación por fe de nuestro Señor. Ya como que vienen siendo dos temas separados, mi hermano Alfaro. Espero que sobre todo con las explicaciones que dieron el maestro Cristian y muy acertadamente también el señor Jaime Méndez, qué barbaridad, que pues yo ya no tengo más que decir, ¿verdad? Les agradezco mucho. Bueno, pues nosotros también, Cristian, y yo creo que hablar por Cristian, eh, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, sus preguntas, sus comentarios. Eh, Voy a poner esta conferencia en el canal de YouTube. Le enviaré a Cristian la liga para que la comparta, ¿verdad? Con las personas que ha invitado a esta conferencia y los demás la pongo, ya saben, en el WhatsApp, en el grupo WhatsApp y en el Facebook. Pues muchas gracias. Eh, Estas conferencias de los miércoles son para esto, no son para jalar agua para nuestro molino calvinista, luterano, católico, ortodoxo, judío o ateo. Son conferencias completamente libres para hacernos libres, ¿verdad?
Y pues muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Cristian, te agradezco infinitamente haber compartido con nosotros tu sabiduría y pues nos veremos. El próximo miércoles volvemos a las 8. Ahora vamos a hablar de Pablo, pero ya en un tono más, Pablo como persona, como ser humano, ¿verdad? Como apóstol. Que les vaya muy bien